Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desvelar algo que creo que a muchos de ustedes les va a volar la cabeza. Si eres fan de las noticias del espectáculo, te encantan los chismes jugosos y quieres saber lo que realmente pasa detrás de cámaras, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y cuando digo que vamos a revelar todo, es que vamos a revelar todo. Prepárense porque la verdad que les vamos a contar hoy, les va a sorprender. Y antes de empezar, si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invito a que le des a ese botoncito rojo de aquí abajo y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo en su país, sino a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkapm traspasó la pantalla y conquistó a millones de corazones. Desde que la novela se emitió, la conexión entre Hande y Kerem no solo cautivó a la audiencia en la ficción, sino que también prendió la chispa de los rumores fuera de ella. Al principio, como suele suceder en estos casos, intentaron mantener un perfil bajo, jugar al misterio, pero la intensidad de su vínculo era tan palpable que pronto se hizo evidente que lo suyo era mucho más que una simple amistad forjada en el set. Su relación se convirtió en un verdadero fenómeno. Cada aparición pública, cada fotografía compartida en redes sociales, cada gesto de cariño capturado por los paparazzi, generaba miles de titulares y un frenesí mediático impresionante. Los fans, divididos entre la euforia y la cautela, se agruparon en dos grandes bandos, aquellos que apoyaban incondicionalmente su amor, deseando verlos felices juntos para siempre, y aquellos que, por diversas razones, cuestionaban la autenticidad de la relación, especulando si se trataba de una estrategia publicitaria o una conexión genuina. Pero la vida de las celebridades, como bien sabemos, rara vez es un camino de rosas sin obstáculos. Y la relación de Hande y Kerem, a pesar de la aparente idílica imagen que proyectaban, no estuvo exenta de desafíos. Hoy vamos a profundizar en los altibajos de su romance, esos momentos que quizás no vieron en las revistas o en las redes sociales, y vamos a intentar descifrar qué fue lo que realmente ocurrió. Ha pasado ya un tiempo desde que se confirmó su ruptura, y todavía hay muchas preguntas sin respuesta rondando en el aire. ¿Qué se esconde detrás de las sonrisas forzadas y los viajes románticos que compartían? ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de su separación, esos que no salieron a la luz pública? ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de reconciliación? Pues bien, hemos investigado a fondo, recopilado información de fuentes cercanas a ambos, analizado todos los indicios y declaraciones, para traerles una visión completa y, esperamos, esclarecedora de esta historia que ha cautivado a tantos. Uno de los puntos clave que siempre generó debate y, sin duda, ejerció una presión inmensa sobre su relación, fue la constante exposición mediática. Hande y Kerem vivían bajo el escrutinio ininterrumpido de la prensa turca e internacional y, por supuesto, de sus miles de seguidores. Cada movimiento era analizado al milímetro, cada palabra interpretada con lupa. Esta exposición tan intensa, ese foco permanente, puede ser absolutamente agotador para cualquier pareja, por muy sólida que parezca. Imaginen tener que vivir su noviazgo, no en la intimidad y tranquilidad de una pareja normal, sino bajo el microscopio de miles, o incluso millones, de personas que opinan, juzgan y demandan. Las expectativas sobre ellos eran altísimas, y creo que es tremendamente difícil, si no imposible, mantener una relación sana, privada y auténtica en esas circunstancias extremas. La presión de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los fans y de la industria, puede terminar por sofocar la propia esencia de la relación. Además de la presión externa, que ya de por sí es considerable, también debemos considerar las diferencias individuales y los objetivos profesionales. Hande y Kerem son dos artistas ambiciosos, con carreras en pleno ascenso meteórico. Sus proyectos laborales los llevan a menudo por caminos muy distintos, con rodajes en diferentes ciudades, países, y con compromisos de tiempo y espacio que son increíblemente difíciles de conciliar. Es muy probable que en algún momento sus aspiraciones personales y profesionales chocaran frontalmente, obligándoles a tomar decisiones difíciles y, en ocasiones, dolorosas sobre su futuro, tanto individual como de pareja. Cuando dos personas están en momentos de desarrollo profesional tan intensos y demandantes, es natural que sus prioridades y visiones a largo plazo puedan divergir. Lo que antes se veía como un camino compartido, de repente puede empezar a mostrar bifurcación. Inesperadas.
Ahora, entrando en detalles más específicos y abordando los rumores que más han resonado, se habló muchísimo de supuestas infidelidades y de terceros en discordia. Si bien en el mundo del espectáculo los rumores vuelan como hojas al viento, es fundamental basarse en información veraz y contrastada, y no en meras especulaciones. Lo que hemos podido confirmar a través de diversas fuentes y un análisis detallado de las circunstancias, es que si bien es innegable que pudieron existir malentendidos, celos e incluso diferencias de opinión significativas, las acusaciones más graves y escabrosas que circulaban en algunos medios y redes sociales, aquellas que apuntaban a infidelidades flagrantes, no parecen tener un fundamento sólido. Sin embargo, es innegable que la comunicación y la confianza son los pilares fundamentales de cualquier relación sólida. Cualquier fisura en estos pilares, por pequeña que sea, puede tener consecuencias importantes y, a la larga, erosionar los cimientos de la pareja. Unas palabras mal interpretadas, una sospecha sembrada, pueden desencadenar un efecto dominó devastador. Otro aspecto crucial a considerar es la evolución natural de cada uno como individuos. Las personas cambian, crecen y sus prioridades pueden modificarse con el paso del tiempo. Es perfectamente natural que después de un tiempo juntos, Andy y Kerem hayan experimentado transformaciones personales, que hayan descubierto nuevas facetas de sí mismos o que sus visiones sobre el futuro y lo que buscaban en una pareja hayan evolucionado. A veces las relaciones terminan no porque haya habido un gran conflicto, una traición dolorosa o un error garrafal, sino simplemente porque las personas evolucionan en direcciones distintas. Lo que antes unía, de repente ya no resuena de la misma manera. Sus sueños, sus metas, sus necesidades emocionales pueden haber mutado, y es en ese desfase donde se encuentra la semilla de la separación. Los viajes que compartieron, las fotografías románticas en playas exóticas o paisajes urbanos cautivadores, todo eso alimentaba la ilusión de una pareja perfecta, casi de cuento de hadas. Pero la realidad, como suele suceder con las vidas públicas, es mucho más compleja y menos lineal. Hubo sin duda momentos de felicidad genuina, de conexión profunda, de risas compartidas, pero también, como en cualquier pareja, hubo momentos de tensión, de dudas, de discusiones privadas que en su caso se convertían, de forma involuntaria y a menudo dolorosa, en noticia. Es fácil proyectar la imagen que uno desea ver, pero detrás de las pantallas, detrás de los flashes, existían dos personas con sus propias vulnerabilidades y desafíos. Hemos escuchado tantas versiones, tantas opiniones y tantas especulaciones que es fácil perderse en ese mar de información contradictoria. Pero quiero ser claro, nuestro objetivo hoy no es añadir más leña al fuego ni juzgar a nadie. Nuestro objetivo es traerles una perspectiva más cercana a la verdad, basándonos en lo que hemos podido contrastar y analizar con la mayor objetividad posible. No estamos aquí para señalar culpables, sino para entender mejor la dinámica de una relación tan expuesta y mediática, una relación que se convirtió en un espectáculo para el mundo. ¿Hubo celos? Es muy probable. En un mundo donde ambos son objeto de admiración y atención constante por parte de millones de personas, donde reciben constantes demostraciones de afecto y admiración, los celos, tanto propios como del entorno, pueden ser un factor a tener en cuenta. ¿Hubo presiones de sus respectivos equipos de trabajo o de las productoras? Es una posibilidad muy fuerte. Las carreras de ambos son sumamente importantes, y en la industria del entretenimiento cualquier relación sentimental puede ser vista como un riesgo potencial, una distracción que podría afectar su rendimiento o la imagen de los proyectos en los que participan. Es posible que hayan existido intereses externos que influyeran, directa o indirectamente, en las decisiones que tomaron. Se mencionó mucho una posible reconciliación, e incluso ha habido señales, gestos y encuentros esporádicos que los fans más esperanzados han interpretado como indicios de que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Es cierto que han sido vistos juntos en algunas ocasiones, en eventos públicos o encuentros casuales, pero es importante recordar que mantener una buena relación de amistad después de una ruptura, basada en el respeto y el cariño mutuo, es posible y hasta deseable. Si bien el amor romántico puede haber terminado o evolucionado, el cariño, el respeto y la admiración por la persona pueden perdurar. No siempre un reencuentro público significa un regreso sentimental. En resumen, la relación de Andy y Kerem fue sin lugar a dudas, una montaña rusa de emociones, tanto para ellos como para sus millones de seguidores. Estuvieron expuestos a una presión mediática sin precedentes, a un escrutinio constante que pocas parejas pueden soportar.
Enfrentaron los desafíos inherentes a la fama, a la vida pública, a las expectativas irreales. Y como cualquier pareja, experimentaron sus propios altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dificultad. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentra en una asterisco combinación compleja de todos estos factores, más que en una única causa determinante. No hubo un único culpable ni un solo momento crucial que lo arruinara todo de la noche a la mañana. Fue una evolución, un proceso complejo influenciado por una intrincada red de factores internos y externos que jugaron un papel en el desenlace de su historia. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre Hande y Kerem. Espero de corazón que esta información les haya resultado intrigante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre su relación y que les haya permitido entender un poco mejor las complejidades de ser una pareja de celebridades en la era de las redes sociales. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Ustedes son el motor de este canal, su interés y su apoyo son lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la información que tanto les gusta. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les sorprendió más de lo que hemos comentado hoy? ¿Creen que las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad de amplificar rumores, tuvieron un papel más importante en su separación de lo que hemos analizado? ¿Hay algún otro factor que consideren crucial y que no hayamos mencionado? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías en la caja de comentarios de aquí abajo. Me fascina leerlos, me encanta debatir con ustedes y sus aportaciones enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo, si sintieron que les aportó algo nuevo, entretenido e informativo, no olviden regalarme un gran asterisco me gusta. Ese pequeño gesto me indica que les ha gustado el contenido y me anima a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de los entresijos del mundo del espectáculo, para que más gente se entere de esta verdad que espero les ha sorprendido y les ha resultado esclarecedora. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratuito y es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes y reveladores. Activen la campanita para que reciban notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos algo nuevo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.